Por favor, no voy a poner el tema, ni el objetivo, ni la agenda. ¿Por qué? Vamos a seguir lo mismo, vamos a analizar la estructura nuevamente y vamos ya directamente al espectro y los efectos de radiación, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Aquí en este gráfico, este es el modelo básico de telecomunicaciones. Vean, el equipo terminal, accedo con los equipos de conmutación y en los equipos de conmutación de transporte y llega nuevamente, ¿no? Entonces, dentro de esto, el equipo terminal está situado en el cliente, la última milla. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es aprovechar los servicios que tienen las empresas de telecomunicaciones. ¿Cuáles eran esos servicios? Eran 4 tipos de servicios que nosotros teníamos. Chilson, ¿me haces acuerdo cuáles eran esos 4, por favor? Singe, el, a ¿Cuál? ver, ¿cómo? Mandé. Ahí sí viene la demanda. El relojito cucú sonaba. Escucha, Inge, Te escucho muy bien. ya, el, eran los equipos que se ubicaban en el, ¿cómo es? En el acceso a la, ¿Cuáles son las empresas que dan servicios? ¿Cómo se llaman las empresas que dan servicios de telecomunicaciones? no le escuché muy bien la pregunta. ¿Cómo se llaman las empresas? ¿Cuáles servicios? ¿Cuáles son los servicios? Son 4. Servicios de telefonía fija, servicios de telefonía móvil, servicios de transmisión, de transferencia de datos y de redes privadas o redes dedicadas. Acabó. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí, Inge. acceso. ¿Mandé? Perdón, no te escuché. Ya. Acceso, la forma como yo me accedo a la información, ¿no? Conmutación son los equipos responsables de comunicación entre los clientes. Transporte es el que se conecta entre los equipos de conmutación. Esta parte falta ver. ¿Cuáles son los requerimientos actuales de las telecomunicaciones? Prácticamente las telecomunicaciones actuales necesitan triple play, voz, datos y video. Ya la gente no puede vivir sin eso. Voz, datos y video. Prácticamente solo voz, aparte de internet, aparte de navegar, las redes sociales, ya necesitamos eso. Eso ya es cotidiano, ya no es un lujo, sino es simplemente una aplicación. Otra es que tengo mayor cantidad, yo necesito, obviamente, por este paquete de voz, datos y video, yo necesito un mayor ancho de banda y obviamente una mayor velocidad de transmisión. Como los sistemas son netamente digitales, ¿qué es el ver? Yo ya dije que era el ver. ¿Qué es el ver y para qué me sirve? Nathan, Bueno, dije era la tasa de bit de error. ¿correcto? Muy bien. ¿Para qué me sirve? A ver, parece que era para verificar la calidad de un circuito digital, porque a diferencia del analógico usaba, como ejemplo, era signal sobre noise. Ya. Pero no es un circuito digital, sino es un sistema. El sistema, la transferencia de datos. Muy bien, te felicito. Chévere, Nathan. El ver es la tasa de error de bit, que regularmente está entre 10 a la menos 6 y entre más alto es mucho mejor. Como yo les dije, esto hay que pasarle a positivo, el exponente, y es decir, que yo tengo un mega, tengo tera, tengo gigas, tengo eta, peta, datos, que ya viene con esa nueva nomenclatura. Y lo que me da es el parámetro de prácticamente el factor de calidad de la red. Muy bien. Otra característica es que debe ser confiable. Los sistemas deben ser confiables, deben tener disponibilidad y prácticamente no debe haber interferencia, debe ser 100%, estos tipos de retardos que nosotros tenemos, nos conectamos, nos sale la voz o yo me desconecto, eso ya no debe permitir las redes actuales. ¿Qué depende? Eso es mucho del proveedor de Internet con la red de acceso, con el equipo terminal. La otra es que las redes actuales cubren todo el mundo. La fibra óptica es una telaraña mundial que está en fibras subterráneas y en fibras marítimas, subterráneas y aéreas en todo el mundo, que son respaldos de los satelitales ahora en la actualidad. No hay ninguna parte del mundo que no se pueda conectar. Todo el mundo se está conectado. ¿Cuántos satélites necesitaba yo para conectar al planeta?
¿Con cuántos satélites necesito yo? 3. Muy bien, Tres. tres satélites, excelente. ¿Cuántos satélites para geoestacionario y para GPS? ¿Cuántos satélites necesitaba? Gustavo, ¿te acuerdas? Ingeniero Montesinos. Esa no me acuerdo muy bien. Es una órbita baja que va entre 24 y 27 satélites de geoórbita estacionaria para cubrir todo. Es que la órbita es más baja, ¿no? Entonces yo con 27 satélites hago el sistema de posicionamiento global a nivel mundial, por si acaso, ¿no? Algo importante que nosotros debemos entender son los estándares. ¿Quién emitía los estándares? ¿Cuál emitía los estándares? Julio. Bueno, estaba regulado por la ITU, pero los estándares también se regulaban mediante OSI, la Organización de los Sistemas de Estandarización, la ITU, para las telecomunicaciones. Ya, muy bien, Jason, pero la OSI es parte de eso, ¿no? Entonces la ITU-T a través de la IEEE es la que nosotros tenemos los entes que norman los estándares y los estándares que permiten garantizar que la red trabaja al 100%. Si yo no manejo los parámetros técnicos que me manda la ITU-T a través de la IEEE, simplemente mi red no va a trabajar al 100%, ¿no? Aquí en el país, ¿cuál es el régimen o la estructura que maneja eso? Es prácticamente Arcotel, ¿no? O el Ministerio de Telecomunicaciones, prácticamente que está la Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones, denominado Arcotel, que ya vamos a ver también algo de la estructura a través del Ministerio de Telecomunicaciones, que es el Mintel, Agencia Reguladora de Comunicaciones y Telecomunicaciones. Muy bien, ingenieros. Y finalmente, prácticamente varía su acceso. ¿Qué quiere decir con esto de variar su acceso? Variar el acceso significa que yo, independientemente de la tecnología, ya conozco el medio de transmisión que voy a mandar. Si me dice red de acceso con fibra óptica, yo puedo hacer independientemente de las diferentes aplicaciones tecnologías de fibra óptica para aplicar a los requerimientos del usuario. ¿Cuáles son los parámetros que yo tomo en cuenta para determinar qué tecnología es adecuada de acuerdo a un requerimiento de un usuario? ¿Cuáles son esos parámetros? Eran 4. ¿Cuáles eran? Estefanía, ayúdeme, por favor. Claro, ingere el ancho de banda, la velocidad de transmisión, el número de usuarios, el costo y la distancia. Correcto, vale. Muy bien. ¿Verdad que estamos repasando por si acaso, no? Excelente. Hasta ahí estamos muy bien. Hemos terminado ese primer tópico si se puede decir, de la clase de ayer. Vamos a ver la segunda parte. Me voy ahorita al Open Board. Si le ven ahí, por favor. Sí, ¿no? La hoja cuadriculada, por favor. Si le ven. Sí. Inge, sí se ve. Vamos con la segunda parte. Voy a hablar sobre el espectro electromagnético. Cosas claves. Espectro electromagnético. ¿Sí se entiende mi letra o es fea mismo ya? Sí, creo que se entiende. Ok. El espectro Sí, se electromagnético. entiende. Ya, chévere, gracias. El espectro electromagnético prácticamente es un rango que va, perdón que no escribo, bueno, perdón, control. Es decir, no utiliza los recursos que hay en él. Ya me salió Pepa esa, ¿sí o no? Obviamente coloqué la aplicación aquí mismo, ¿no? Ok. Yo tengo el espectro electromagnético, prácticamente es una banda de frecuencias, es un recurso natural que pertenece a cada país, que va desde 10 a la 0 hercios hasta 10 a la 22 hercios. Esto se conoce como ondas subatómicas, es decir, que un átomo o parte de los átomos producen frecuencia. Y esta es prácticamente las ondas galácticas del universo que nosotros podemos tener. Pero se divide desde 10 a la 0 hasta 10 a la 11 hercios, ¿no? Esto se conoce como una zona o una zona de transmisión que se conoce como zona no ionizante. ¿Qué significa esto?
Significa que prácticamente no nos afecta, no afecta al ser humano el tipo de radiación. Pero si yo tengo desde 10 a la 11 a la 10 a la 22, se conoce como zona ionizante. Esta zona ionizante, en cambio, sí afecta al ser humano. Sí afecta al ser humano. Entonces, para entender esto, ¿qué es un ion? ¿Qué es un ion? ¿Qué es para ustedes un ion? Un ion es estructuralmente un átomo que gana o pierde un electrón. Entonces, prácticamente, si ganamos un electrón, quedamos cargados negativamente y si perdemos un electrón, en rango de equivalencia, quedaríamos cargados positivamente. Entonces, ya nos cargamos de energía. Si les ha pasado que cuando ustedes están trabajando o están en la pantalla mucho y después se saludan con alguien y le topan y hay un desprendimiento de energía estática? Y ese nivel de voltaje, ¿de cuánto será? ¿Cuánto creen que es ese voltaje estático que cuando usted se acerca, y duele un poquito, ¿no? Porque dura una fracción de segundo. ¿Cuántos voltios producen ustedes? ¿Cuánto creen que produce eso? Unos 5 voltios tal vez será menos. No, Para produce que sienta 1000 dolor tiene voltios. que ser por lo menos de unos 100 voltios. Siquiera. Produce 1000 voltios. Ese voltaje que te digo que ay, produce una chispa, ese tiene un voltaje de 1000 voltios. Pero ¿y por qué no nos mata? Por la corriente. La corriente está en el orden de los microamperios o los es bien chiquitita la corriente. Entonces por eso no nos mata, por si acaso, ¿no? Pero duele y duele en ese poro, en esa parte de lo que tú te cargas. Un ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver esta partecita también que es fundamental en los circuitos electrónicos. Por eso la tecnología CMOS es buena debido a que tiene una alta impedancia, pero igual se puede quemar los dispositivos. Ok, el espectro electromagnético va desde 10 a la 0 hasta 10 a la 22, de 10 a la 0 a la 10 a la 11, zona no ionizante, 10 a la 11 a 10 a 22, zona ionizante. Hasta ahí quiero que me tengan en cuenta. Ahora, este espectro electromagnético lo que hicieron es dividir en bandas de frecuencias, ¿sí? Es decir, van a dividirse en bandas de frecuencias. Van a tener una frecuencia que va a llamarse frecuencia inferior y otra que se va a llamar frecuencia superior. Entonces, eso se denomina banda. Entonces, esta banda, obviamente que aquí tengo la frecuencia de la portadora, la frecuencia central que le dicen. Estas bandas de frecuencias fueron desde la 10 a la 0, que es prácticamente 1, un hercio. Entonces, por ahí vinieron las bandas y le denominaron LH, frecuencias UHF, este sería LF, frecuencias low, baja. Después dijeron frecuencias MF. Después pasaron las frecuencias UHF, VHF y así, ¿no? Entonces prácticamente lo que hicieron es, perdón, aquí me falta la H, ¿no? Aquí me falta la H, antes de irme a la otra. Entonces les clasificaron como frecuencias bajas, medias y altas y después ultramente altas o muy altas o ultramente altas. Y lo que es dividir todo el espectro que voy desde 10 a la 0 a la 1022. Entonces lo que hicieron es dividir bandas de frecuencias que vaya en múltiplos de la velocidad de la luz. Es decir, va de 3 a 30K kilohercios. ¿Por qué hicieron esto? Porque todos se van a acordar o todos saben que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Sí, la velocidad de la luz. Entonces, como es el 3, el factor, por eso se acuerdan ustedes, 3 a 30, el otro factor va a venir de 30 a 300, de 30 a 300, después va a venir de 300 a 3000, y ya como se sube la unidad, ya va a cambiar y va a volver nuevamente a 3 a 30. Entonces, es por eso que dijeron, vamos a poner el espectro electromagnético en ese rango. Vamos a hacerlo en las frecuencias. Y cada banda le vamos a poner un nombre. Este va a ser el canal 1, el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4, hasta el canal N. El canal, no me acuerdo si es que está dentro de las bandas de operación,
que está asignado al espectro electromagnético, no está el canal 1 exclusivamente, porque el canal 1 es para hacer pruebas con nuevas tecnologías o pruebas de algo que estén haciendo con conexión de nuevos equipos. Es por eso que no asoma ese tipo de canal. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí se van a acordar de eso, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué es lo importante de las bandas de frecuencias? Yo tengo el espectro, voy nuevamente el gráfico de mi documento. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces, ahí le ven el documento, por favor. ¿Sí le ven? Sí, Inge. Ya, Sí se gracias. ve. Ya. Aquí tengo el número, el nombre de la banda, perdón, el número de la banda. Aquí, pero es que no quiero escribir porque ya está hecho, ¿no? Entonces acá tengo la banda de frecuencias, acá tengo el rango que va de 30 a 300, de 300 a 3000, de 3 a 30, es por la velocidad de la luz. Entonces, todas vienen, las bandas de frecuencias vienen con frecuencias que son denominadas con sus nombres o la designación que tiene, ¿no? Perdón, qué bruto que soy si saca arriba el borrador. Ya, ok. Entonces yo tengo las ELF, que son frecuencias extremadamente low, bajas, las BF, que son frecuencias de voz, BLF, frecuencias muy bajas, LF, frecuencias bajas, MF, frecuencias medias, HF, frecuencias altas, VHF, frecuencias muy altas. Yo estoy solo en la nomenclatura aún, ¿no? Ya les voy a explicar cuáles son las que a mí me interesan aprender. Solo quiero esto. Ahí tengo, por ejemplo, las VHF muy altas, las UHF extremadamente o muy altas, las SHF frecuencias súper altas, EHF frecuencias extremadamente altas, y de aquí viene la luz infrarroja. ¿Recuerdan que yo les dije el ancho de banda de cuánto es? De 0.3 a 3 terahercios. ¿Sí? Varía la de infrarrojo por la luz visible, la que nosotros podemos ver, va de 0.3 a 3 petahercios. Luz ultravioleta que a nosotros nos afecta, que es de 3 a 30 petahercios, rayos X, la de Hulk, gamma y rayos cósmicos. Chévere, hasta ahí tenemos que tomar en cuenta, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta los megahercios, que es 10 a la sexta, giga, que es a la 10 a la 9, tera, que es 10 a la 12, prácticamente peta, que es 10 a la 15, y hexa, que es 10 a la 18, ¿no? Eso no hay que olvidarse. Muy bien, con eso me voy nuevamente a mi, ¿cómo se llama? A mi pizarrón virtual. Muy bien, hablamos ya por qué tienen esta nomenclatura y todo eso. ¿Cuáles son los rangos que a mí me interesa saber? Primero, yo necesito saber las frecuencias de AM, necesito las rangos de frecuencias de BM, FM, perdón, la de la voz humana. ¿Cuál es el rango de la voz humana? ¿Cuál es el rango exclusivamente de, por ejemplo, de UHF? Perdón, primero viene VHF. VHF. Después vienen las de UHF. Necesito, las que yo les digo son las que necesito, ¿no? Infrarrojo. Infrarrojo. Necesito también las de alta fidelidad. Los sistemas de alta fidelidad. Necesito los sistemas de microondas. Necesito y aplicaciones, ¿no? Que prácticamente son las de Wi-Fi. Están llamando, no hay chance ahorita. Wi-Fi y microondas y satelital. Es la que yo necesito. Ah, y me falta la de video. La de video. ¿Cuál es el rango? Ok. Es lo que más abarcamos nosotros, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es esto? Voy a cambiarme de color y listo. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos control Z, perdón. ¿Por qué no se me cambia? Porque ya hice cosas de no hacer.
Qué bruto que soy. Perdón, ingenieros. Ya. Ojalá no se me borre. Se queda ahí, control Z. Ah, no, ya, chévere. Si no se me borre. Ya, ok. AM, el rango va desde 500 a 1600 kilohercios. En algunos libros va a salir 530 a 1650, pero ese rango es. De FM va de 88 a 108 megahercios. La frecuencia de la voz humana se estandarizó que va de 0 a 4 kilohercios, pero ahí se dividió que la frecuencia de la voz del hombre con la voz de la mujer. Entonces la voz del hombre es un poco más gruesa, por eso va de 2.5 a 3 kilohercios y el otro va de 3.1 a 3.4 kilohercios. Es mayor la frecuencia, por eso es más finita, aunque algunos tienen voz de mujer, ¿no? Por la frecuencia que tienen. Entonces dijeron, ¿quién se va a acordar de eso? Y la IEEE dijo, no, la frecuencia de la voz humana es de 4 kilohercios. Y pare de contar, pero es de 0 a 4 por la variación. La banda de U de VHF va de 30 a 300 megahercios. ¿Me revisan? ¿Es una tabla? La otra va, UHF va de 300 a 3000 megahercios. Esto le han encontrado ustedes que va desde 300 a 0.3 megas. Sí, ¿no? Ingenieros. ¿Sí están de acuerdo? A ver, déjenme ver. Si están aquí. O ya se fueron. Ah, bueno, sí. Sí, Estamos aquí. Ay, yo pensé porque como no me contesta. 30 a 300. De 30 a 300, de 300 a 3000. Aquí este rango va a ser igual a que el de aquí. Va a ser de 0.3, el rango que va a encontrar, a 3 gigas. Por si acaso, ¿no? Que es lo mismo. El infrarrojo va desde 0.3 a 3 terahercios. Sistemas de alta fidelidad. Yo soy de las fotos ortográficas y soy el primer fidelidad. ¿Cuáles son las frecuencias de los sistemas de alta fidelidad, ingenieros? ¿Están de acuerdo? Es lo que la capacidad del oído humano, que va desde 20 hercios a 20 kilohercios. ¿Sí? Microondas se considera cuando va a trabajar o es desde 1 a 10 gigas, ¿no? Entonces es por eso la Wi-Fi trabaja de 2.4 a 5 gigas. 2.4 o 5. Satelital va a trabajar desde frecuencias desde 10 gigas hasta 30 gigas. Y las de video, el rango es de 6 megahercios su ancho de banda. Este de video significa que tiene todo esto de 6 megas que nosotros debemos tener en cuenta. Tiene 4,5 para video. 4,5 el video. Y lo que le sobra, que es 1.5, tiene para audio. Por eso que cuando ustedes tienen de canales de televisión o de video, que le ponen, esto es para este ancho de banda o la frecuencia que va de 0 a 6, prácticamente es para canales de televisión analógica y digital. Para TV analógica y televisión digital. Ahora, por eso yo escucho a veces sale el video, no sale el audio. Sale el audio, pero no sale el video. Entonces están ahí mismo los canales, están multiplexados hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso es algo importante tomar en cuenta las frecuencias. Para mí me interesa estas. Saber estas de memoria, porque son las que yo necesito para poder trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo? sí, Inge. Ya, chévere. Chévere, chévere. Ok. Con este preámbulo, dentro de las bandas de operaciones del espectro electromagnético, prácticamente lo que nosotros tenemos es que hay unas bandas dentro del espectro que puede de 10 a la 0 hasta 10 a la 22,
van a encontrar ustedes unas bandas que se llama ICM, que son bandas libres, que son para la industria, para la parte científica y para la parte industrial, científico, militar, ICM. Estas bandas no necesitan permiso de la Subtel, no necesitan permiso o no están controladas. Es decir, viene el presidente de la República a la Tacunga, Ambato, lo que sea, y utilizan las bandas de ICM. Ya vamos a ver dónde están esas bandas. Y simplemente ocupan eso y comunican ese momento. No necesitan permiso para poder trabajar dentro de eso. ¿Sí? Voy a regresarme a mi archivo que tenemos en el aula virtual. Aquí no sé qué le pasó. Ya. Fue el capítulo 1 y aquí está. Entonces yo tengo aquí, vean, cada banda o cada asignación que nosotros tenemos está o rige de acuerdo al control que hace quién. ¿Quién diseñó todo esto? La ITU. Organismos de regulaciones internacionales son los que generan esto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la FCC, que es de la Comisaría Federal de Comunicaciones o de Communication para poder trabajar, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo yo los rangos que muestran ICM. Es industrial, científico, bueno, aquí le pone médico también, ¿no? Médico, industrial, científico y médico. Los militares también ocupan estas bandas. Es como también la aplicación de equipos e instalaciones destinados a hacer pruebas de los nuevos equipos que producen. ¿Cuáles son estas bandas? Las de aquí. Yo no voy a tomar este nombre, yo no voy a tomar este cuadro. A mí lo que me interesa es para qué son las ICM. ¿Las ICM necesitan permiso? No, no requieren permiso para poder operar. Y aquí yo tengo la frecuencia central dentro de esto, ¿no? Solo que yo necesito es que sepan para qué están las ICM. Sí podemos calcular la frecuencia central, ¿no? Obviamente. ¿Cómo sale la de 6.780 en este caso? ¿Cómo sale? ¿Ah? ¿Cómo me sale la frecuencia central que es 6.780? A ver, me va a explicar. Sara, por favor, encienda su micrófono. Sí, Inge. Esa sale de la resta de la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Ya, si restamos esta que es la superior, con la inferior, ¿cuánto es el ancho de banda? Sería 6.795 menos 6.765. 0,300. ¿Es cuánto? 30K. 30. Esto, ¿perdón? ¿Cuánto? 30, Inge. Ya, 30. Esto divido para 2, ¿no es cierto? Sería 15 kilohercios. Y este le pongo en la frecuencia inferior. Y este le sumo, la frecuencia central va a ser frecuencia inferior más de esta. ¿Frecuencia inferior cuánto es? 6.765 más 15. 10 llevo 1, 7, 8. Entonces ahí tengo 6.780 kilohercios. Sale, ¿no? Y así lo hacen para todos. Entonces, tomen en cuenta que las frecuencias que nosotros trabajamos son las que tiene el ICM. ICM, industrial, científico, médico y militar, podemos ponerle también en algunos casos, pero porque lo hacen la parte industrial, la parte científica, la parte médica, doméstica o similares. Es como los elementos electrónicos. Me regreso nuevamente acá. Los elementos electrónicos que ustedes han manejado se clasifican por la letra D, la letra I, la industria M, me falta uno, y la otra, ¿cómo le pongamos? Médico, científico, pongámosle con M minúscula, ya para diferenciar. Llaman la parte doméstica. Es como la parte de los componentes electrónicos, domésticos, industriales, militares y los otros que son médicos. Es casi lo mismo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo una resistencia eléctrica que viene naranja, rojo.
Y en el código naranja, naranja, rojo. ¿Cuánto es el valor pasado, el código de colores de eso? Nancy, ¿me ayudas? ¿Cuánto es la resistencia? Es Serían 3.300 ohmios. 320. 300, Ay, sí, 320. perdón, 3.300. No, 3.300, sí, lo siento. Ya, naranja 3, el exponente me da 2. Sería 10.330 o 3.300 ohmios. Ingeniera, porque me da 33 por 10 al cuadrado. 3.300 es Inge. Perfecto, muy bien. Ya, perfecto. Entonces yo tengo una resistencia de 3.3K. Sin rango de tolerancia va a tener más o menos 5 colores. ¿Cuánto es el rango de tolerancia? 20%, 5%, 10%, 0%. ¿Cuánto es? 5. ¿Ah? Vale. ¿Cuánto me da? Es con el 5%, Inge. A ver, marrón es del 1%, rojo es del 2%, verde es de 0,5%, azul es 0,25%, 25%. El 5%, déjeme ver. Plateado. 1% café, 2% este, 5%, no, 20% es sin color. Porque plateado me da 10, dorado me da 5. Sin color tengo el 20%. La tolerancia. Ah, ¿sí ve? Pero bueno, es bastante, ¿no? Es bastante esto. A lo que quiero ir. Las resistencias que ustedes compran domésticas, ¿cuánto valen? 1 centavo, 5 centavos. Cuando producen en China la resistencia de un lote de 1.000.000 de resistencias, 1.000.000 de resistencias de 3.3K, ellos cogen una al azar y miden con el rango de tolerancia que debe ir de menos 660, que sería más o menos, pongámosle 600, sería de 2.700 a 3.900. PAC mide 4.000 o mide 2.2, este lote ya no sale. Ellos para no vender, venden cada resistencia a 1 centavo. Es lo que pasa. Por eso encuentran las resistencias como que fueran canguil. Eso hacen en China. Entonces, estas resistencias, chévere, no hay problema, como son para prácticas y todo eso. ¿Cuál es el problema? Bajo costo, baja calidad y nada de eso. Pero ya vamos en la parte industrial, la parte militar, la parte médica. Ya no se puede utilizar estas resistencias. Se necesitan resistencias de alta precisión. Esta resistencia que cuesta 1 centavo, en la parte militar ya te cuesta le cuesta $1, cuesta $2, $10. Es como los potenciómetros nomás. Otro ejemplo real. Yo, por ejemplo, tengo los potenciómetros. ¿Cómo se llaman esos potenciómetros que yo tengo de 0 a 1 kilo ohmio? Y voy variando y se dispara. Le muevo un poquito y tengo 500 ohmios. Esos se llaman los potenciómetros logarítmicos. Logarítmicos. Y yo tengo los otros que son los potenciómetros de precisión. Este vale 50 centavos. El de precisión puede llegar a costar hasta $10. Mueva un poquito. 1, 2, 3, 10, 50, 60 hasta llegar a un K. Estos me sirven para parte militar electrónica. Otro ejemplo real. Yo tengo un access point. ¿Cuánto cuesta un access point
marca TP-Link con doble antena o rompe muro que quieran, apetones que hay para No, Wi-Fi. ¿Cuánto? $20 más o menos. Te han robado, vale $10. Robado, digo. Sí, está entre 10 a $20. Un Wi-Fi TP-Link para una red, ¿no? Este es doméstico. Ustedes sabían que hay un Wi-Fi industrial, un access point industrial. ¿Sabían que había o no? No, Ah, No, Inge, no te había marcas ya. caras, Hay un pero access no. point industrial, pueden buscarlo. Esto cuesta entre $1,000 a $2,000. Cuesta. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues, desármale. Acá vas a ver la placa electrónica, todo chévere. Acá está llena de bobinas. Está llenito de capacitores y un equipo de protección. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo tengo el access point en la casa, regularmente las paredes que nosotros tenemos son hechas de hormigón y cada pared que se va pasando la onda electromagnética va a atravesar y pierde su energía hasta la siguiente. Por eso necesitan otra cobertura. Si esta casa tiene solo estructura metálica, la onda ya no irradia. Tú pones en una empresa donde tienes maquinaria y solo tienes una cubierta, y esta cubierta sirve para que los trabajadores, aquí sea una planta de producción, pero tienes aquí tus computadoras o lo que sea. Como es un lugar muy abierto y no tienes, y es bien solo con estructura metálica, hay absorción de infrarrojo, o absorción de cuerpo negro, perdón, de ondas electromagnéticas, física cuántica. Viene acá, absorción de la intensidad de campo eléctrico por la constante de Planck. Absorbe y ya no te funciona esa red. Esta de acá, el access point industrial, de $1,000 a $2,000, te sirve porque va a filtrar la señal y tiene mayor cantidad de potencia, porque las antenas que tiene ya no son de 2, tienen de 2 o de 4 o utilizan los rompemuros que son a nivel ya más jerárquico para poder trabajar. Así como las bandas de frecuencias tienen sus características fundamentales para hacer pruebas, porque las bandas militares o la parte científica va trabajando en el orden de los terahercios o en el orden de los gigas para el cuerpo humano para poder eliminar tumores, para eliminar terigios, varices y otras cosas que vamos a ver y en los efectos de radiación. Así la electrónica debe estar también acoplada a los sistemas de telecomunicaciones. Imagínense en la parte industrial, en la parte médica, debe estar estos componentes de alta precisión y por eso es su elevado costo. ¿Ahora lo entienden? sí. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver un video de del... A ver, voy a ver acá. Security. Ya. Voy a irme acá. A ver, esperen un ratito, déjenme ver dónde puse libros, manuales, simuladores. No. Déjenme buscarme en mi escritorio. Periodo de abril-septiembre, asignación de materias, analógicos. Capítulos. Datasheet, libros, no está aquí. Ay, ¿y dónde estás? Yo tenía aquí. En el aula virtual no hay un libro, déjenme ver, video. Laboratorio de balance, tarea, evaluación, libros de comunicación analógica, el espectro, aquí está, perdón. Listo, espectro radioeléctrico. Ya. Pero yo tenía una presentación que no se asoma, no sé por qué. Parece que le he borrado.
Solo deme 2 minutitos, por favor. ¿Qué tal el libro de capítulo 2? ¿Ya se complicó o solo habló del inversor y no inversor? Un poco más se va a complicar. Se va complicando, ¿por qué? ¿Por qué se va complicando? Y aparecen algunos amplificadores ya, o sea, los modelos y las funciones, a qué voltajes trabajan. Entonces ya es un poquito más complejo y hay más información. Así es, ingeniero. Así es. Eso debían haber visto ustedes, ¿no? De esa manera, me imagino yo. Yo la verdad tenía aquí, pero no se asoma. Tun, 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 tun. Bueno, no se asoma ni el video que yo subí. Ok. Ya va a ser las 3 hasta yo buscar. Vamos a descansar solo 5 minutos, ¿ya? Nos vemos a las 3 en punto para seguir. Hasta eso ya encuentro y ahí seguimos esa parte, ¿ya? Listo. Descansen, por favor, 5 minutos y a las 3 en punto nos vemos.
Ok, regresamos para terminar y encontré todo. Solo que está en otra carpeta. Ok, ingenieros. Vamos a ver el espectro electromagnético en el Ecuador. Listo, vamos a ver. No sé si se ve el archivo de PowerPoint, por favor, en la pantalla. Sí. Ya, chévere. Sí le ven en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Ya les va a subir tu archivo. La verdad que pensaba que he subido, pero ya lo encontré. Lo que pasa es que también se da, o se tiene en otra materia también de móviles que es importante. Bueno, el tópico, bueno, siempre lo pongo así, ¿no? Aquí está el espectro electromagnético, el espectro radioeléctrico, Plan Nacional de Frecuencias, que es fundamental dentro del Ecuador, el espectro electromagnético y otro que es radioeléctrico, que son para las radiocomunicaciones, y el Plan Nacional de Frecuencias, que nosotros debemos manejar. Es un documento que lo tiene. Entonces, lo primero, la definición del espectro electromagnético, que es el rango de frecuencias de energías generados de fuentes naturales o artificiales que se propagan en todas las direcciones a través del medio. Igual van desde las ondas subatómicas hasta las ondas galácticas. Eso es el espectro electromagnético. Como les dije, va desde 10 a la 0 hasta 10 a la 22. Acá tengo, ¿no?, ondas subatómicas, de audio, ultrasónicas, AM, FM, microondas, satélites, radar, infrarrojo, luz ultravioleta. Algo que me olvidé tal vez mencionar aquí de la luz ultravioleta. Nosotros, al trabajar con luz ultravioleta, nosotros vamos a tener algunos tipos de ondas que nosotros han de haber escuchado ustedes, las UV, radiación de ultravioleta, las UVA, las UVB y las UVC. Hay ese tipo de... ¿Cuál es la más dañina? La A. Entonces, cuando viene el sol y hay días nublados, aquí, de los tres rayos que pasa, la A, la B y la C, la UVA, la UVB y la UVC, la UVA y la UVC son las que se quedan. Y solo pasa la UVA, la que produce cáncer. Entonces, eso hay que tener cuidado. Así le vean días nublados, hay que ponerse protector solar, ¿no? Por eso es recomendable hacer eso. Dentro del espectro tenemos la luz visible, la luz ultravioleta, el infrarrojo. De aquí para acá adelante la fibra óptica, porque recuerden que la fibra óptica va desde 10 a la 11 hasta 10 a la 15. Acá la que es la parte medicinal, que es los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Los rayos X que solo estamos un momentito para tomarnos una fotografía del cuerpo, ¿no? No estamos media hora hasta que nos dibujen todo como está internamente en nuestro organismo, si no ya nos quemara o nos destruyera los órganos. Porque prácticamente lo que hacen es, cuando hay un efecto de radiación, especialmente electromagnético, lo que nos hacen es prácticamente la ruptura del ADN. Y cuando hay ruptura del ADN, ¿qué produce? Cáncer. Eso hay que tener en cuenta. Aquí tengo el espectro en luz visible del hombre, no sé si le ven. Es decir, yo tengo acá abajo la frecuencia en hercios y lo convirtieron al otro lado en longitud de onda. Es decir, que simplemente lo que hicieron es ocupar la misma fórmula, que la longitud de onda es igual a C sobre F. En vez de pasarle la frecuencia, lo hicieron en longitud de onda. Lo que hicieron es 3 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre cada una de las frecuencias y tenían prácticamente en una longitud que me da en metros, y es lo que tienen arriba. Y lo que hace es que esta señal, tanto en frecuencia como en longitud, va a tener su aplicación. Exclusivamente en qué tienen longitud de onda, en el espectro de visión para el hombre, en la luz óptica. Cuando yo trabajo, regularmente va desde los 400 nanómetros hasta los 800 o 750 nanómetros. Es lo que yo puedo alcanzar a ver, lo que el ojo humano puede distinguir los colores. Más de esa frecuencia o más de esa longitud de onda y menos de 400, esa longitud de onda ya no se puede percibir. Menos de eso es la luz ultravioleta, la cual nosotros no le vemos, pero nos puede lastimar. Y el infrarrojo nos puede dejar ciegos si le vamos directamente al ojo. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Dentro de esto tampoco digo que que nosotros estemos bien. Esto de aquí están los rayos cósmicos, los rayos X, las ultravioleta, los infrarrojos, los radares, los UHF, todo. Solo que está
en el espectro electromagnético en función de longitud de onda. Nada más, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí las bandas de frecuencia que ya se cogió de este documento, tenemos de 3 a 30, de 30 a 300 y así sucesivamente en función de la velocidad de la luz, ¿no? Canal 1 no existe porque prácticamente la banda 1 está hecho para pruebas de equipos o de comunicaciones en general. Aquí tenemos las bandas de frecuencia, las bandas que nosotros tenemos. Es como les dije yo, vamos a ver los rayos gamma, los rayos X, la luz visible, el infrarrojo. Vean, microondas se pone de mayor a 1 giga. Yo por eso les puse de 1 a 10. Aquí tenemos las frecuencias de ultra frecuencia de radio, UHF, mayores a 300, muy alta radiofrecuencia, mayor a 30 megas, AM, mayor a 650 kilohercios. ¿Cuánto va el rango de AM? ¿Cuánto era el rango? De 500 a 1600 kilohercios, lo cual está dentro del rango. Onda de largo radio y muy baja frecuencia, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos en longitud de onda y frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia y longitud de onda? Es desde el transmisor qué tiempo recorre un ciclo de la señal en función de la distancia. A lo que es la frecuencia es la variación de la frecuencia o de la onda que va a viajar esta señal en un periodo. No se olvidarán eso, ¿no? Ok. Con eso, voy a borrar esto. Vamos a seguir. Entonces. No se borra. No se borró. Bueno. Ok. Ahora, vamos al espectro radioeléctrico. El radioeléctrico es del todo el espectro electromagnético. Vamos a coger nosotros una porción del espectro y le vamos a llamar radioeléctrico para las radiocomunicaciones. Entonces, dentro del país, ¿qué es? Es un recurso natural del Estado y constituye un elemento básico para el funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones. Radiocomunicaciones. Conjunto de ondas de frecuencia se fija convencionalmente por debajo de las 3000 gigas. ¿Sí? Y se propagan por el espacio sin guía artificial. Entonces, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Es un recurso natural del Estado que prácticamente me sirve para que funcionen los sistemas de radiocomunicaciones. De todo el espectro, yo cojo el espectro que aplico para las radiocomunicaciones y están menores o por debajo de los 3000 gigas. Y son de medios de transmisiones no guiados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya nos salimos. Ok. Acá tengo las bandas de comunicaciones, las de radiocomunicación, que nosotros tenemos las bandas VHF, las medianas, las bandas LF, que son las bandas de frecuencia baja, que son de 100 kilohercios, las medianas, que es de 1 mega, las frecuencias altas, que es 10 megas, VHF 100 megas, UHF 1 giga, SHF 10 gigas, EHF 100 gigas y las ultravioletas. Son bandas de radiocomunicación, pero no nos vamos a memorizar, sino las que yo les dije que esas sí me interesan saber. Dentro de las bandas tenemos el espectro radioeléctrico que tiene la siguiente estructura. Tiene las bandas de frecuencia superior e inferior, tiene el nombre de la banda, la longitud de onda. Onda larga se considera las LF o BLF. Onda media son las de MF, valga la redundancia, y onda corta son las pequeñas que tienen en longitud de onda cuando son en megas. Entonces, cuando yo hago una transmisión entre el transmisor y el receptor, ¿qué dice? Que cuando las longitudes son ondas largas o ondas medias, es decir, que están en el orden de los kilohercios, ¿por dónde se propaga la onda electromagnética? Por la superficie, se propaga. Pero, es decir, se propaga con la superficie así, dentro de la superficie. Pero cuando ya subimos el rango se transforma en onda corta, porque la longitud o la frecuencia es en megas. Y si nosotros transformamos a megas en longitud de onda, se hacen en onda corta. Y obviamente ya no va a viajar con
como que va a ser reflexión a la Tierra, sino va a ser en la parte directa, en la parte espacial, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Las ondas de los kilohercios se propagan en forma terrestre y las ondas cuando se trabajan en megahercios se trabajan en la onda directa o en la forma espacial que nosotros le conocemos. Tomarán en cuenta eso. Ahora, dentro de eso, para arreglar todas las aplicaciones que nosotros tenemos, en el Ecuador existe el Plan Nacional de Frecuencias, denominado PNF, que es un documento normado a través del Ministerio de Telecomunicaciones, Conatel, Supertel y a través de Arcotel, que vamos a ver la estructura. Es una política del Estado que gestiona y atribuye el espectro radioeléctrico, es decir, cómo le va distribuyendo basado en estándares internacionales. El Plan Nacional de Frecuencias a través del ente regulador que es el MINTEL, lo que va a proponer es simplemente la estandarización y la competitividad. Estandarización y competitividad en las radiocomunicaciones. Porque ustedes ya saben que se llama radiocomunicaciones al espectro que utilizan dentro de los sistemas de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir la estandarización? Permite a través de estándares que trabaje 100% los sistemas de telecomunicaciones. Y competitividad hace que el mercado que tenga los servicios de telecomunicaciones permita que al pequeño le haga crecer y al grande le pone limitantes para que haya una libre competencia y no exista monopolios. Es decir, ¿cuál es la mayor empresa que nosotros vamos a tener en telefonía celular? Es Claro, Movistar y Allegro. Allegro es la que más bajo tiene, entonces permite que ella no tenga tantas, por ejemplo, tantas limitantes y las otras les deja para que Allegro pueda competir y así exista un libre mercado, competitividad y no exista monopolio y el usuario puede escoger los mejores servicios para su beneficio, ¿no? Con eso, el Plan Nacional de Frecuencias se divide en 3 capítulos. 1, términos de definiciones. Capítulo 1. Capítulo 2, bandas de frecuencias. Y capítulo 3, cuadro de atribución de las bandas de frecuencias. Por ejemplo, capítulo 1, definición. Existe ¿qué es servicio de radios eléctricos, tipo de estaciones, tipos de emisiones? Por ejemplo, ¿qué es radiocomunicación? Es toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. ¿Qué es atribución? Inscripción en el cuadro de atribución de bandas de frecuencia. ¿Qué es servicio de radionavegación? Servicio de radiodeterminación para fines de navegación, especialmente terrestre o marítima, ¿no? Un ejemplo. Después viene, por ejemplo, atribución de las bandas de frecuencia. Vienen por zonas, especialmente por los países. Bandas de frecuencia, servicios de atribuciones, y las atribuciones van desde 9 kilohercios a 400 gigas. Dentro del capítulo 2, nosotros vamos a ver aquí está el Plan Nacional de Frecuencias. Entonces se va a dividir de acuerdo a este Plan Nacional de regiones. La región 1 es Europa con África y parte de Asia, parte de la región China, perdón, parte de China. Región 3 es China y todo lo que es Oceanía. Región 2 es América y región 3 también está parte de Oceanía. Entonces, nosotros ¿en qué zona estamos o en qué región? Estamos en la región 2, dentro de eso, ¿no? Entonces, dentro de la nomenclatura se va a mantener lo que tenemos dentro del espectro, de 3 a 30, de lo que está normado, ¿no? Lo que les expliqué anteriormente. Dentro de eso, el Plan Nacional de Frecuencias tiene los servicios primarios y secundarios. Primario, letras mayúsculas, el fijo. Secundario, letras minúsculas, móvil o aeronáutico. ¿Por qué les explico eso? Porque vamos a ver una diapositiva para que vean. Atribuciones adicionales, notas para qué sirve, que nos sirve alguna limitación. Atribuciones sustentativas, como también si tienes restricción o no tienes restricción. Para eso me sirven estas nomenclaturas. Entonces nosotros, nuestro cuadro de aplicación, el Ecuador está en la región 2, bandas que puede trabajar desde 1610 a 1613 en megahercios para satélite, radioastronomía, radionavegación de aeronáutica, satélite.
Y estos son las nomenclaturas de los símbolos dentro, perdón, de las asignaciones de las bandas. En la banda de 1610 y 1613 tenemos telefonía móvil por satélite, radioastronomía, radionavegación, satélite, y estos son los nombres de las bandas que tiene la S5.141, ¿no? Y nosotros en el país, como nos ven a nivel fuera, nos dicen como ECUA. A nosotros nos ponen ECUA, Ecuador, ¿no? Punto 27. Pero decir, ¿y por qué nos ponen un nombre aparte de un número? Porque en la línea equinoccial hay una ciudad, no me acuerdo si hay una ciudad o una en África que se llama, tiene la línea media o se llama Ecuador. Entonces, por eso, ¿no? También que tenemos. Entonces, es importante la región, la parte de las bandas de operación y la asignación que nosotros tenemos. Ahora, dentro del Plan Nacional de Frecuencias que tenemos todas estas aplicaciones para telefonía fija, satelitales, móviles, radiodifusión, radionavegación, exploración, meteorología, todo lo que existe en el ambiente. Investigación, radioaficionados y radioastronomía. Todas estas 31 aplicaciones existen dentro del Plan Nacional de Frecuencias. Dentro de esto, el capítulo 3 que indicaba cuadro de atribuciones. Aquí nos indica, por ejemplo, este número S5.293. Indica la forma en que se asigna la frecuencia o el espectro a los servicios dentro de los países. Es decir, el S5.293 es para el Ecuador y dentro de esto tiene para las aplicaciones que tiene para nosotros. Eso es respecto al espectro radioeléctrico. Aquí tengo el archivo que ya les voy a indicar. Del espectro electromagnético. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Bien, me voy al aula virtual. Y ya les voy a subir este de aquí, ¿no? Solo que aquí tengo el espectro. Ese archivito que era el PDF, de ahí es este. Lo voy a descargar. Bien. Es un poco pesado, pero bueno, yo como tengo internet un poco más rápido, ya lo puedo descargar. Este es el espectro radioeléctrico desarrollado para el Ecuador, para radiocomunicación. ¿Sí le ven, ingenieros? Sí. Ya, vean aquí. Está servicio de radiocomunicaciones de color para telefonía fija, móvil, satélite, radionavegación y todo eso. Aquí tengo las convenciones, o sea, la nomenclatura que tiene ER, radioenlace radioeléctrico, le tengo que hacer más grande. Servicio, ejemplo, descripción. ¿Quién lo hizo? Es a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es CONATEL. Atribución del espectro electromagnético. Por ejemplo, tiene desde 3 kilohercios hasta 300K. Eso hizo la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Y aquí está todas las frecuencias para que ustedes trabajen bajo la normativa internacional y nacional y no tengan ningún problema para poder trabajar. AM, FM, por aquí debe estar, por ejemplo. Aquí tengo para radiodifusión sonora, que va de 425 a 430 megahercios, ¿no? Megahercios. Tengo que ver acá de gigas, transmisiones de datos o radio televisión, ¿va? Para televisión tengo de 6.7 a 6.8 gigahercios. Y así puedo ver cada uno de ellos. No sé si está claro hasta ahí el espectro eléctrico y el espectro radioeléctrico del país. Ingenieros. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, el Estado ecuatoriano es el que distribuye o el que administra el espectro electromagnético, ¿no? El espacio radioeléctrico, el espacio electromagnético es todo lo que va en las bandas en todo el mundo. Ya. ¿Y qué requisitos o qué parámetros hay que cumplir para poder utilizar eso? Porque, o sea, yo he escuchado una que dicen de las radios que tienen algunos 2, 3 frecuencias, entonces, o sea, ¿qué se debe de hacer para poder ocupar el espacio? Lo que pasa es que el espacio tienes que hacer proyectos, un proyecto de telecomunicaciones para poder hacer, no es que vas a ocupar, sino que tú vas a ofrecer un servicio. Por ejemplo, yo ponerme
un servicio de internet o voy a ponerme unos de los radio track, el radio track que va a buscar. Entonces yo compro los equipos homologados, importo, le saco la licencia, me adjudica la licencia y comienzo a operar. Tengo 3 meses para presentar el proyecto, me aprueban, 3 meses de prueba para que no haya interferencia con otros equipos y me dan ya la licencia por 1 año. Si en 1 año no he tenido quejas, nada, me renovan para 2 años. Y de ahí si no he tenido nada, ahí sí me renovan para 5 años y cada 5 años, pero estoy pagando por cada año de servicio que yo tengo. Dentro de eso se llama marco regulatorio de las telecomunicaciones. Es lo que yo tengo aquí. Es lo que yo tengo aquí. ¿Sí? No sé si le notan el archivo, por favor. Solo Sí, es portada ahí. Ok. Esto de acá les va a ayudar mucho. Tengo la base legal, el organigrama, la estructura, entidades, leyes, ministerio, fondo de desarrollo, servicio, operadoras, FODA, homologación, todo lo que tienen que saber acerca de marco regulatorio. Me imagino que vieron eso. Marco regulatorio de las telecomunicaciones. No me acuerdo en qué materia ven eso. Engineers. Algo así en En evolución, creo que era Evolución de las evolución de las telecomunicaciones. telecomunicaciones. Ya, este está actualizado, no sé si les darían así. La base legal apareció en el año 75, ya han denominado como CONARTEL, que se conoce como el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Después en el 2009 cambia y se llama MINTEL, Ministerio de Telecomunicaciones, porque fusiona CONARTEL y CONATEL. Es decir, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Se fusionan y se llama MINTEL. Después, en el 2015 se promulga una ley orgánica de telecomunicaciones donde hay un régimen especial de las mismas para generar el espectro radioeléctrico y se crea la agencia reguladora de control de las telecomunicaciones y suprimen el CONATEL, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia, es decir, las 3 se eliminan y forman ARCOTEL. ¿Sí estamos de acuerdo? Con eso, comienzan a generar, y vean lo que teníamos antes. Teníamos IETEL en esa época, Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, en el 72, en el 92, Superintendencia de Telecomunicaciones, en el 95, CONATEL y SENATEL, organismos de regulación y control. Desde el 95 había CONARTEL. 2015, ¿qué tenemos? ARCOTEL. Es lo que nosotros nos rige todo, hasta las quejas. Y a la par, desde el 2005 al actual, hay MINTEL. Ya no hay más. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Aquí está la estructura. ¿Cómo está formado el consejo o la parte legal del consejo, los miembros para que puedan generar? Tenemos el ministro, que es el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Este es el que genera y tiene, por ejemplo, la coordinación general de planificación, coordinación jurídica, coordinación administrativa, y hay un viceministro de Tecnología de la Información. Bajo este está la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil, Subsecretaría de Inclusión Digital y Subsecretaría de Fomento de la Sociedad y Gobierno en Línea. Bajo estos entes de las TICs, tengo Tecnologías de la Información, Dirección de Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones, la de Registro Civil, la de Postales, la de Inclusión Digital, tengo de Áreas de Acceso Universal, Aislamiento Digital, tengo la parte de la, ¿cómo se llama?, de la Tecnología de la Información y Gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, estos son los procesos sustantivos. Estos dependen de las decisiones que tenga los procesos adjetivos de asesoría. Entonces, dentro de la distribución que van a hacer, el ministro con el viceministro van a generar y van a administrar todo esto. Y a la par, ARCOTEL va a tomar parte de lo que es dentro de la normativa para poder generar
Pero ¿quién es el que manda? El ministro. Si ustedes le ven aquí, antes había, en la agencia había 5 miembros. Era uno el ministro, el otro era el presidente de CONARTEL, especialistas, no como ahora el ministro es un payaso porque es un licenciado que no sabe ni lo que es una banda ancha, entonces debe ser un técnico, un ingeniero en el área, y prácticamente antes había el ministro, 2 miembros de los G.I. Joe, 2 miembros del Ministerio de Educación y 2 de la industria, y ellos operaban y llegaban a un consenso para dar la determinación. Aquí tenemos la parte administrativa, la parte técnica y la parte económica, todo está centralizado, si se puede decirlo. Entonces, prácticamente, ¿qué tiene? Mintel. Mintel genera políticas. ¿Quién hace la normativa y la regulación? La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que se llama ACRT. ¿Qué está debajo de Mintel? CNT, Agencia Postal y la Secretaría de Comunicación del Gobierno, que es SECOM. Dentro del SECOM está el telégrafo, Ecuador TV y las radios. Dentro del ministerio, abajo de esto que yo manejo, o maneja mejor dicho, el registro de datos, registro civil, la Agencia Reguladora y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, Correos del Ecuador, Agencias Reguladoras de Correos Postales y CNT. Todo maneja el ministerio, para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué hace cada uno? La Agencia Reguladora de Control prácticamente organiza prácticamente los servicios de telecomunicaciones. La de Regulación y Control Postal hace el desarrollo sostenido del sector postal y reclamos de los usuarios en el área, ¿no? Si no me llegó un pedido, allá me tengo que reclamar. Registro de datos públicos, conocido como la Dirección Nacional, que se llama DINARDAP, ¿sí? Donde tienen toda la normativa desde que nacemos hasta cuando morimos, aparentemente. Ahí está todas las informaciones de las empresas públicas, privadas, instituciones, conjunto de normas, políticas, instrumentos, reglamentos, procesos y todo. El registro civil, obviamente, está toda la información de nosotros, CNT, que no vale redundar, telefonía fija y móvil, y CDEP, que es Correos del Ecuador, que era un buen negocio, pero lamentablemente quebró, hasta que otras personas van a trabajar con eso. Dentro de eso, el Mintel, ¿qué se encarga? Se encarga de apoyar el mejoramiento del servicio que prestan las empresas de telecomunicaciones. CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ¿qué es? El Consejo Nacional es el encargado de hacer cumplir las políticas de Estado para que trabaje el espectro radioeléctrico. Secretaría Nacional de Telecomunicaciones prácticamente lo que hace es hacer cumplir las resoluciones que genera CONATEL. ARCOTEL prácticamente es el que regula y controla los servicios de telecomunicaciones. Por favor, Arcotel es aquel que regula y controla. Senatel es el que hace cumplir, ejecutar, las leyes que son generadas en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es CONATEL, un ente de mayor nivel que los demás, ¿no? Dentro de esto, las leyes y reglamentos de las telecomunicaciones, nosotros debemos ampararnos en el último para generar el Plan Nacional de Frecuencias que está generado, que fue aprobado el 13 de marzo de 2010. Ese casi es el último que se promulgó con la unificación esto fue este año, que es la unificación y la consolidación de algunos ministerios. Aquí tenemos algunas evaluaciones de las ley orgánica con algunos reglamentos que nosotros necesitamos saber. Y prácticamente el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad prácticamente está encargado de las telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, TICS y postal, ¿no? Y prácticamente lo que hace es generar información y recursos para poder gestionar las diferentes empresas que están generadas dentro del Estado. Aquí tenemos las telecomunicaciones y radiocomunicaciones. Aquí, como les dije, aquí se llama servicio móvil avanzado a telefonía celular y para televisión digital terrestre, que es DTD. Eso está encargado, las telecomunicaciones y radiodifusión, que lo que quiere llegar es a cubrir la televisión digital y a hacer el apagón analógico que ya deberíamos haber hecho. Entonces aquí están las atribuciones. Arcotel lo que genera la telefonía móvil, telefonía fija, que prácticamente están llegando a la digitalización, que ya no sean, que sean educado a la gente, ¿no? Para poder trabajar sin ningún tipo de inconvenientes en esa área. También producen acceso a Internet. Vean los 3 cables submarinos, Panam, el SAN 1 y el PCSS, que tiene una capacidad de 403 gigabits por segundo, y esto es real, ¿no?
y en una navegación de usuario de 6.2 megabits por segundo. ¡Por segundo! Tomarán en cuenta. Y la televisión digital, que prácticamente es la TDT, 9 de cada 10 personas cuentan con cobertura de servicio de televisión abierta analógica 1. Aquí tenemos la ubicación de parte de dispositivos y servicios que ustedes deben tener. Y los operadores de telecomunicaciones que prácticamente tenemos Movistar, Claro, CNT, Servicio de Telefonía Pública, que es CNT, Claro, Etapa, que es Cuenca, Etapa es Cuenca, por la parte austral, Linkotel, Cetel y Telmex, son otras empresas de servicio de telefonía pública, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La FODA se lo hizo aquí como un trabajo con los chicos de proyectos, cuáles son las fortalezas que tenemos en la parte de telecomunicaciones, las oportunidades que tenemos, las debilidades y las amenazas. Como fortaleza prácticamente estamos dentro del auge de la evolución y disponibilidad en infocentros a nivel nacional donde uno podía acceder a la tecnología, pero debido a la pandemia, algunos días se van a cerrar, qué pena, por lo que no hay recursos para gestionar los mismos. También permiten gestionar recursos para trabajar con otros entes internacionales y prácticamente tiene un alto nivel técnico dentro de sus instalaciones, pero lamentablemente a nivel jerárquico no lo es lo mismo. La debilidad prácticamente es rotación de personal, no es fijo, escasos estudios en el sector TIC en el país, muy bajo, ahí está la oportunidad de ustedes para poder trabajar. Procesos burocráticos muy extensos, es decir, que ni la secretaria de aquí se lleva con la otra, no hay cómo hacer los trabajos, ni los trámites. Proceso burocrático y falta de cultura de iniciación y riesgos y gestión de riesgos en el sector. Las oportunidades que tenemos es crecer, tener avances tecnológicos, integración de la parte electrónica y poder generar correos del Ecuador, que eso es un billetazo. Hay una máquina aquí en el Ecuador que costó no sé cuántos millones de dólares, que es como cuando vienen las maletas al aeropuerto y te va seccionando y ya te distribuye todos los paquetes a todas las ciudades donde tiene que ir. Y dice que prácticamente en 5 días laborables debería llegar ese paquete a la casa, ¿no? Pero prácticamente no se hace eso. Dentro de esto, las amenazas que nosotros tenemos es que si el Mintel no se genera, va a quedar estático con ideas y propuestas para poder generar. Debemos generar también lo que es gobierno electrónico y simplificar trámites. Un ejemplo real. Nosotros, ¿cuántos códigos manejamos para las cuentas? Un código para el email, una contraseña. Una contraseña para el automático, una contraseña para ver las notas, una contraseña para el banco, una contraseña, un montón de contraseñas. Contraseña para Gmail. ¿Por qué no hacer una cuenta única para poder trabajar? Pero eso, y la integración de los trámites también. Políticas públicas no van de acuerdo a los cambios tecnológicos, solo están robándose los recursos. Y el ministerio no posiciona todas las sugerencias que desea dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cuál es el reglamento para homologación y certificación de equipos terminales de telecomunicaciones? Son los siguientes. Aquí está tu pregunta, Pancho. Sí, Ya. Por ejemplo, para regular un equipo, yo me compro, por ejemplo, ¿quién certifica aquí las televisiones digitales? Aquí en el país. La ESPE Quito certifica billete por cada televisión que llegue. Aquí imagínate, solicitud dirigida a Arcotel, primero. Segundo, documento en formato digital, técnica, marca y modelo. Tercero, fotografías del equipo siguiendo el formulario con las fotografías. Cuarto, certificado de características técnicas emitido por los organismos internacionales aceptados por Arcotel. Si te dan eso, aprobado. En caso contrario, no te dejan ni operar los equipos. Y se demora este trámite. Sencillo, ¿no? Aquí está todo, cómo se hace, cuál es la solicitud y un ejemplo. Vele. Pongo el oficio, el señor director, mis datos, datos del equipo, datos de la persona jurídica, y nada más. Y pongo la certificación del equipo, pongo las fotos, no sé si le ven. Este es de la homologación de un equipo de telecomunicaciones para GSM, para telefonía celular. Vale. Y ahí ve las bandas de frecuencia, formulario que te dice si es que está trabajando en esas frecuencias, sí o no, y toma la decisión el consejo técnico para ver si es que le da o no. El Ministerio de las Telecomunicaciones deben estar de acuerdo a las normativas de la ITU, la T, gestionar, proponer, formular, dirigir, ejercer y garantizar la calidad de los servicios que tiene. En conclusiones, la entidad de Arcotel está encargada de regular y controlar, ¿no?
cumpliendo las funciones como estaba de CONATEL y SENATEL, ¿no? El MINTEL es un ente gubernamental que está basado en las leyes que debe ejecutar el ARCOTEL. Y prácticamente cumpliendo con las normativas y acuerdos dentro de la regulación de las telecomunicaciones del Ecuador. Eso es todo acerca de eso. No sé si tengan preguntas. Ingenieros. Inge, ¿qué significaba eso del apagón que mencionó? A ver, el apagón tecnológico te habla de que ¿quién de ustedes tiene televisiones digitales? Es decir, televisiones Smart TV. A un bajo costo ahorita ya salen, ¿no? Sí hay. Pero prácticamente son analógicos, porque estás cogiendo banda de las emisoras, es analógico, pero ya son digitales. Al momento de ser digital, te puede llegar, las televisiones te pueden llegar otra información, te pueden dar votaciones, te pueden hacer encuestas, puedes jugar en vivo con la transmisión que estás haciendo. Entonces, esa es la ventaja de hacerlo. En Yenka se puede hacer algunas aplicaciones con software para las televisiones digitales. El ancho de banda de televisión digital es de 6 megas, que es igualito que en la televisión analógica y no se cambia la tecnología. Aquí en el país no lo hacen por los requerimientos y porque lamentablemente mucha de la población, si ponen la televisión digital, las señales no llegarían a todos los casas o hogares, ¿no? Dependiendo de eso. Eso quiero decir, el apagón analógico, que ya se debería haber dado. La última parte, vamos a ver los efectos de radiación del cuerpo humano. Es decir, ¿nos afecta el espectro electromagnético? ¿Sí o no? Aquí tengo una presentación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esto fue en el 2011, si no mal recuerdo. En el 2011 fue esta presentación. Ya. Entonces, vean ahí. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación inalámbrica exclusivamente? Obviamente tengo Wi-Fi, Bluetooth, me conecto entre equipos, música, datos, llaves inalámbricas, USB inalámbricos, mouse, satélites, teclados, todo es inalámbrico ahora, todo es inalámbrico. Entonces prácticamente aquí, bueno, aquí le pone el concepto de transmitir y enviar información y todo el mundo viva la vida, ¿no? El tiempo pasa volando ahí, sin ningún tipo de problema. Se ocupa en todas las aplicaciones actuales para movilidad, desplazamiento, información, comodidad y bienestar. Esto de la parte inalámbrica viene con los celulares. Se conectan a las estaciones bases y estas estaciones bases, como yo les dije, se conectan a las MSC, a las centrales, que es CNT, Claro y Movistar. Y estas se van a CNT de telefonía fija y se pueden conectar con los otros operadores de telefonía fija. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya hemos visto, esa estructura y esa arquitectura hemos detallado. Entonces, con eso, aquí está la infraestructura de los sistemas de SMA. Vean la radio base. Vean aquí las antenas y vean aquí las de enlaces de microondas. Vean la estructura arriba, es hexagonal. Es hexagonal la parte de acá arriba. ¿Sí? Vean aquí las antenas, estas antenas como que fueran parlantes. Son antenas omnidireccionales. Acá tengo la radio base igual. Esta es una torre metálica para monopolo. Que le dice ahí. Antenas de radioenlaces, que están ahí. Tengo antenas de servicio móvil, que está ahí. ¿Sí? Y las balizas que se encuentran en y el pararrayo que está en la parte superior para evitar las descargas eléctricas, ¿no? Y no se dañen los equipos. Acá tengo otra infraestructura que están en las casas, que también se ocupa dentro de la parte de comunicaciones. Entonces, la preocupación de la gente es, ¿me afecta o no me afecta si me pongo? Porque le están pagando. Les pagan por ocupar las azoteas, las radiobases de telefonía celular. ¿Sí? Entonces, el espectro radioeléctrico nuevamente viene aquí. Vean aquí, desde 10 a la 3 hasta 10 a la 12, aquí se conoce como ondas de radio, infrarrojo y todo esto, ¿no? Nuevamente recalca aquí. Entonces, aquí tengo zonas no ionizantes. ¿Cuáles son las no ionizantes? Las que no me afectan. Por ejemplo, tengo la televisión, las torres de alta tensión, tengo el celular, tengo el microondas de la casa,
el foco, las pantallas de las computadoras, tengo todo lo que es inalámbrico. Sí, son las no ionizantes. En cambio, las ionizantes son las que sí me afectan. Estas me producen cáncer, me pueden quemar o dañar mi cuerpo, como los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta. Y dentro de estas de acá, de las radios AM, FM, de televisión satelital, estas no me hacen daño. Pero últimamente se ha hecho estudios de que estas que sí nos hacen daño, las ionizantes, tomamos precauciones, porque el objetivo es calentar el agua. Las no ionizantes, ha habido estudios, pero si es que hay mucho tiempo de exposición, sí nos hacen daño, pero no tanto, ya que estuviera viviendo 10 años. Por ejemplo, había cuando ustedes, es prohibido vivir debajo de las torres de alta tensión, ¿no? Ha habido unos casos no me acuerdo si está en Francia o en Estados Unidos, que vivieron debajo de la torre de alta tensión. Y ustedes cuando se acercan a la torre, ¿qué suena? Suena. Es por la cantidad de potencia que envía y se produce un gran campo magnético alrededor de esta. Y esta radiación, que una persona ha vivido 12, 15 años, le destruye la melatonina, que es una sustancia en el cerebro que produce sueño. Y si una persona nunca más puede dormir, ¿qué pasa? Se vuelve loca, ansiedad y llega al suicidio. Entonces, esas cosas, ¿no? Las ionizantes que hay que tomar en consideración y esto. Ahora, las emisiones no ionizantes que son capaces de impartir energía directamente y la que no nos va a producir interferencia como los videojuegos o algo libre, ¿no? Pero, no sé si ha pasado, pero también produce un poco de dolor de cabeza, ¿no? Estando 2 o 3 horas hablando por teléfono y por el celular, yo creo que sí, hasta la oreja duele, ¿no? Las no ionizantes, ¿qué producen? Producen calor, porque el objetivo es que se forme un ion, la partícula o la energía que hace enlace químico, ¿no? En cambio, con estudios internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Protección, dice, el efecto de producto de la exposición de campos electromagnéticos es el calentamiento del tejido biológico. En el uso de los teléfonos móviles se ha comprobado la existencia del calentamiento del tejido corporal, pero la veracidad del aparecimiento de otros efectos no ha sido comprobada. O sea, solo te calienta, por eso se quema el oído, ¿no? O te calienta o se calienta el teléfono. El organismo para poder relacionar el aparecimiento de cáncer en organismos vivos son descartables para niveles de SARS, que es el nivel de unidad que es vatios por kilogramo, debe ser inferiores a 4 vatios por kilogramo, lo cual es menor en telefonía celular. Entonces, ¿qué dicen los límites internacionales? De acuerdo a la recomendación de la ITU, K.52, dice que los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos están de acuerdo a la frecuencia de operación, que no hay ningún problema. Es decir, que en las bandas de 850 y 1900 existe 4.52 vatios sobre metro cuadrado o 0.425 milivatios o 0.95 milivatios por centímetro cuadrado, que la normativa está menor a eso, ¿no? De acuerdo a los datos que tiene. La normativa ecuatoriana respecto a esto que he trabajado con ATEL, habla que hay un reglamento de protección de emisiones de radio, no es que estamos desprotegidos, aparte de la parte no ionizante. CONATEL, con un oficio registrado el 11 de enero de 2005, hizo pública los datos que obtuvieron, y la Supertel lo que hizo a través de las operadoras, uniéndole con normativa de instalación de la radio base con el AME de Ecuador, la Defensoría del Pueblo y Ministerio del Ambiente, hicieron el consenso de toda la información para que vean que no existe efectos de radiación o que afecte al ser humano y produzca cáncer, ¿no? Los procesos de medición de esto se hizo de la siguiente manera. Desplazamiento hasta la radio base. Si llegó a la radio base, lo que hicieron es tomar las mediciones mediante equipos especializados, como micrófono, vale casi $8,000 a $10,000, y se mide la frecuencia o el espectro electromagnético a través de Fourier. Fourier, cálculo matemático que ya le saca el software. Una vez que hace eso, saca una base de datos de procesamiento, y con eso lo que hacemos es registro de la base de datos y publica en Internet, obviamente basado en los datos que se tienen. Y con eso das el informe a la población. Sí, es lo que hizo Supertel.
Entonces, las mediciones realizadas, lo que hicieron en la radio base, en algunas jurisdicciones de la Intendencia, en la parte norte, es en Quito, especialmente, no sé si le vieron, perdón, aquí está en Quito, ¿no? Aquí están algunas zonas, no sé si le ven, algunas zonas que están ahí en casi toda la provincia de Pichincha, parte del oriente, parte de la costa, para medir, ¿no? Los niveles. Las mediciones realizadas en las radiobases prácticamente fue en 942 provincias en Claro, 529 pruebas en provincias en Movistar y CNT 67, que es Alegro, ¿no? CNT. Entonces, lo que se hizo, los datos que ellos tienen. Las radiobases medidas en el año 2010, hablamos de hace 10 años. Las mediciones en las ciudades de Los Quitos y Los Valles, está ahí puesto, ¿no? Esto es pasado en GPS en tiempo real. Los resultados de densidad de potencia y milivatios por centímetro cuadrado en la banda de 850 simplemente estuvo debajo del valor normal, ¿no? Sí, dentro del valor normal. Este punto rojo de aquí, lo que supieron explicar cuando vinieron a decir es que, yo digo, ¿y por qué ese valor rojo tan alto? No, no, es que es un punto de referencia, que no debe sobrepasarse ese valor. Ah, ya. Perfecto. Entonces, el umbral que, como le dicen algunos. ¿Cuáles son las mediciones realizadas en otros países? Por ejemplo, en Argentina, igual se mantiene como los datos con referencia a lo que ellos tienen, y hay una página web que ustedes se pueden entrar, pero no sé si funcionará, yo creo que ya no tienen ahí, en safam.org, Sistema de Monitoreo Continuo. Antes de ver el video, los efectos de radiación, no sé si tengan preguntas, por favor. Inge, esas antenas que están en las casas, yo sabía que hay una normativa. ¿A cuántos metros tiene que estar la antena de donde hay población para que no afecte? No, no te afecta, llevas a ver ese video, no afecta, sino que vienen y vos tienes una casa de 3 pisos. Y justo en ese punto, a través del modelo de Kumura Ata, Welfare, Bistone y Dragon Ball Z, el modelo que ocuparon, dijeron, ¿sabe qué? Este punto es el más ideal para la propagación del campo eléctrico y la cobertura. Ellos hicieron ahí, le vamos a pagar 500 mensuales, ¿quiere usted? Y vos, ¿qué dices? Pero yo no quiero pagar agua, no importa, nosotros ponemos un medidor, lo que sea. Los manes con tal de ganar billete te ponen. Por eso te digo, hay estudio, por ahí gente dice, no, yo no quiero. Que me han dicho que produce cáncer y todo eso. Ellos te demuestran con los estudios que te estoy diciendo, te dicen que sí es factible. Hay gente, te pagan entre 300 a 500 dólares, es como un arriendo. Te pagan. Veamos el video, por favor, pongan atención. Me dicen si escuchan. No. ¿Se escuchan? No se escucha. No, Inge. Ya, espérame. Compartir el... Sí, ya voy a compartir, ya voy. Solo quería saber. Ya, ingenieros. Ahí. Ahí. Sí. Sí. Ya, perdón. Radiaciones no ionizantes, seguridad y salud. Las tecnologías informáticas han transformado nuestro ritmo de vida, brindándonos beneficios como la movilidad, productividad y seguridad. Revisemos lo que algunos expertos saben sobre las tecnologías inalámbricas, aclarando las preguntas más frecuentes acerca de las radiaciones no ionizantes que emiten las comunicaciones móviles. Pregunta: ¿las ondas de radio emitidas por teléfonos celulares y radiobases afectan a la salud? Respuesta: dispositivos tales como teléfonos celulares envían y reciben señales de radio de baja potencia. Cuando se realiza una llamada, se transmiten señales de una radiobase que conecta la llamada ya sea a una estación de línea fija o a otra radiobase. Las radiobases están ubicadas en lugares estratégicos para tener mayor cobertura y capacidad. Estas señales de radio son una forma de energía electromagnética y forman parte de nuestro ambiente cotidiano. El sol es una fuente natural de campos electromagnéticos, mientras que electrodomésticos como el televisor, el refrigerador o el microondas generan sus propios campos. Estos campos entran dentro del espectro electromagnético conocido como radiaciones no ionizantes y son tan distintos a las radiaciones ionizantes
tales como los rayos X, por ejemplo, los cuales tienen mucha más potencia. Los efectos en la salud de las ondas de radio han sido tema de investigación desde hace muchos años. Con base a estas investigaciones, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación No Ionizante desarrollaron pautas de control para las ondas de radio. Los expertos de estas mediciones revisan constantemente los hallazgos científicos para velar por la salud pública. Los gobiernos de todo el mundo han aceptado las recomendaciones de esta comisión y de manera especial en el Ecuador hay una regulación que ha adoptado las recomendaciones internacionales, las cuales tienen amplios márgenes para proteger a los usuarios, trabajadores y público en general. Pregunta: ¿cuánto sabemos acerca de la exposición a la radiofrecuencia? Respuesta: la Organización Mundial de la Salud declaró que sabemos más acerca de las radiaciones no ionizantes que acerca de la mayoría de productos químicos. Existen más de 1.500 trabajos de investigación sobre efectos biológicos y en la salud de la exposición a radiofrecuencia. Ningún organismo científico y especializado en salud ha concluido que exista riesgo demostrable relacionado con los campos electromagnéticos de los dispositivos móviles. En resumen, las radiobases y teléfonos celulares cumplen con normas internacionales que protegen la salud de todas las personas. No existe investigación confirmada acerca de que la exposición por debajo de dichos límites presente algún riesgo demostrable para la salud. Ningún organismo científico o de salud ha concluido además que existan riesgos demostrables asociados con los campos electromagnéticos de los teléfonos celulares. Y finalmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones inspecciona la instalación y monitorea los niveles de radiación electromagnética de las radiobases instaladas en todo el país y ha determinado que sus emisiones están muy por debajo de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las regulaciones nacionales e internacionales. Wow, ¿qué les pareció? Está interesante. Listo, ya me fundí. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Dije, disculpe, entonces los guardias que protegen que están cuidando los sectores donde hay muchas antenas, ¿a ellos que les pagan un poco más o...? No, esa es seguridad porque ellos contratan seguridad. Una empresa, nosotros contratamos a la empresa y listo, nada más. Eso no tenemos nada que ver. Ellos le pagan comúnmente. Pero ellos están expuestos claro, lo que pasa es que depende. Por ejemplo, los servicios de las radiobases, es que una radiobase, la estructura de una radiobase está entre los 100,000 hasta $500,000, dependiendo cómo tú lo tengas. O sea, depende del diseño como le tengas a la radiobase para la cantidad de usuarios que tiene. Ese es el boom del asunto. ¿Y que están involucradas o están cerca de estas radiobases? ¿Ellos les hacen algún examen médico para saber cómo está la salud de ellos o alguna cosa? ¿O nada? ¿De quién? O sea, a ver. O sea, por ejemplo, los guardias o los técnicos están ahí para saber si es que tienen alguna afectación. Porque... A ver, verás, si tú te pasas delante del foco de una antena microonda, si tú te pasas al frente de eso y estás 10 minutos, te puede producir, por ejemplo, de tu cuerpo de la cintura para abajo, te puede producir, y te quedas no estéril, sino que no puedes fecundar. El espermatozoide se queda más lento, no es rápido. Y en la mujer hay cambio de menstruación, hay un cambio de carácter en eso. Entonces, hay algunas cosas que pueden pasar, pero yo te digo, es estar 10, 15 minutos activado el microondas, si le activas directamente a la mano, te va a quemar, te va a calentar, te va a destruir, te va a quemar, porque lo que va a calentar es el agua que tú tienes dentro de tu cuerpo.
Entonces, los exámenes, por la altura está arriba, ¿no? De la radio base. Y exámenes, ellos miden, ellos te van a convencer que en esos aspectos. De ahí no hay estudios que te digan que produce cáncer. Lo que sí te produce el teléfono celular, cuando tú te pones el teléfono en el pantalón, es que te hace un pie más largo que el otro. Tú te quitas y te pones un imán, el pie se vuelve de la misma longitud. Aunque no lo creas lo que les estoy diciendo. Es impresionante esa parte. Es en serio. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Ok. El deber para la siguiente clase. El deber que van a hacer para la siguiente clase es obtener el Plan Nacional de Frecuencias. Obtener el Plan Nacional de Frecuencias actualizado, aunque yo también puedo, yo les doy, pero necesito que bajen, perdón. Y me busquen en el espectro, en este espectro, las aplicaciones para televisión. ¿Cuál es el rango de televisión AM, FM? Las de microondas, satelitales, radionavegación y telefonía celular que ocupamos. Un cuadrito pequeño, de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias, cuáles son las bandas de operación exclusivamente para nuestro país, y hacer un estudio investigativo de cuáles son los efectos de radiación con telefonía 4G y 5G, bien referenciado y bien hecho, procesada la información. Ese es el trabajo, son dos partes. Repito, la primera parte es buscar el Plan Nacional de Frecuencias actualizado en el Ecuador y buscarme y hacerme un cuadrito en una sola hoja, las bandas de operación para radio AM, radio FM, televisión digital, televisión analógica, satelital y telefonía celular, es decir, de unas 10 bandas que hablamos, nada más. A continuación, hacen un estudio, a mano este trabajo, de los efectos de radiación en el cuerpo humano de la telefonía 4G y 5G en la actualidad. Bien referenciado eso, a mano. No sé si tengan preguntas. Dije lo que dice referenciado. O sea, ahí es donde tenemos que poner la bibliografía. Claro. Y eso ponemos en normas IEEE o en normas APA. IEEE pueden poner. Ya. Okay. La siguiente clase vamos ya a entrar a modulación, ya la PEPA, y ahí sí me despapayo. Y acabamos la mitad de esto, que estamos un poquito atrasados nomás. Una pregunta, ¿quién de ustedes va a ir al congreso o la mitad del curso se inscribió? ¿Cómo hicieron tal vez para ver si es que ya se van a eso o reorganizarme de otra manera? Ingenieros. Yo me inscribí. ¿Cuántas personas están? Pongan la mano virtual, por favor. ¿Solo uno? ¿Nadie más? Darwin, ¿te inscribiste? Bueno, no hay problema. Ahí te igualas. Yo no te digo que no te vayas. Puedes ir al congreso y todo. Esto es parte, ¿no? Nada más, no hay ningún problema. Mira los deberes y tratas de igualarte, por favor. ¿Sí? Listo. Ya, ¿de aquí cuánto clases con ustedes? ¿Martes no? Sí. Ya, sí. Martes. Sí. El martes del deber ya va a subir al aula virtual para que puedan hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya va a ser las 4. ¿Ninguna? Ok, ya les subo la información al aula virtual para que lo vean y lo revisen, ¿ya? Les agradezco, pasen bien, un bonito fin de semana y harán los deberes. Estudiarán, por favor. Cuídense, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.